y ella me dijo que estaban comenzando un trabajo muy emocionante, sencillo, pero difícil de seguir en el tiempo. Y creía que era un trabajo que unía muy bien mis dos vocaciones de cirujano cardíaco infantil y de pediatra, de allí que nos lanzamos. Agradecer al tribunal, a mis queridos directores y a toda la audiencia esta oportunidad de poder expresarme. Vamos a iniciar la defensa de la tesis, el proyecto de tesis Estudios de perfusión cerebral selectiva en pediatría, dirigido por la doctora Mariluz Polo y el doctor Luis García Guerreta. 6 bloques, el porqué de esta tesis, qué pensamos que podemos demostrar, qué metodología, resultados, una breve discusión y las conclusiones con el permiso del tribunal. Hace unos años, el Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital La Paz, liderado por el doctor Villagrán, decidió incorporar algo muy sencillo pero muy novedoso en el ámbito de la cirugía cardíaca, que era qué le pasa a medio, largo y plazo a los niños que operamos. Todo esto para responder a una pregunta, porque cuando tenemos delante a unos padres con un niño recién nacido diagnosticado de una cardiopatía, o a veces cuando está dentro de la madre, los padres te preguntan, ¿qué va a pasar con mi niño? ¿Va a poder ir al colegio? Y hoy venimos a intentar responder a esa pregunta. Y ahí que nos lanzamos. Cuando nos fuimos a la literatura, investigamos qué se sabía de esto, qué había. Y aquí tenemos que traer al equipo de Boston, porque son de los pocos estudios que hay donde nos cuentan qué pasa con los niños que se operan de recién nacidos. El Circulatory Arrest Study es un estudio que trata sobre aquellos niños que se operan mediante parada cardiocirculatoria. ¿Y qué consiste esta parada cardiocirculatoria? Son aquellos niños que nacen con problemas del arco aórtico y para operarlos tenemos que meterlos en circulación extracorpórea, enfriarlos hasta una hipotermia profunda, una temperatura objetivo diana en torno a 22 grados, y cuando los tenemos fríos, paramos, exsanguinamos y así podemos tener la zona de reparación, la zona quirúrgica sin sangre para poder repararlo. Pero esto no tiene un tiempo limitado, tiene un efecto cronómetro. Es decir, el cirujano tiene aproximadamente 30 minutos, 30-40 minutos para poder repararlo. A partir de ahí, peligra la vida del niño y las complicaciones neurológicas aumentan de manera exponencial. ¿Y qué nos dicen los compañeros de Boston de los niños que se operaban con una parada cardiocirculatoria total? Que después mejoraron poniendo una cánula para dar flujo a nivel cerebral. Pues nos dicen que la inteligencia de los niños es probable que sea normal, parece que es normal con respecto a la población general, pero en cambio sí que vemos una alteración en el aprendizaje, una disminución en la memoria, disminución del rendimiento escolar, de la atención y un problema en las habilidades motoras, en la función motora fina. Y con todo esto nos lanzamos, son los únicos datos que hay en la literatura, nos lanzamos qué pasa con nuestros niños, qué pasa con los niños que operamos en el Hospital de La Paz. Y la técnica que actualmente se usa es la de la perfusión cerebral selectiva, que da nombre a esta tesis. Y vamos a presentaros, os voy a presentar a la amiga que nos va a acompañar durante estos minutos, la perfusión cerebral selectiva. ¿En qué consiste? Sobre todo, es una técnica que se usa cuando los niños tienen hipoplasia del arco aórtico, cuando el arco aórtico es pequeñito. Supone aproximadamente el 5% de las cardiopatías congénitas. Y es la cardiopatía congénita en el periodo neonatal más frecuente que operamos con circulación extracorpórea en este hospital. Precisa una cirugía precoz. Si los niños no los operamos, fallecen. Y es una técnica que no está protocolizada. Cuando vamos a la literatura, entidades de prestigio como el Hospital de Niños de Texas, de Boston, Cincinnati, etc., te dicen distintos parámetros, usan distintos parámetros. ¿Y en qué consiste? Ponemos una cánula en el tronco brachiocefálico, estos son los vasos que dan el flujo cerebral a la cabeza, ponemos otra cánula, la aurícula derecha cava, por aquí sacamos la sangre y por aquí la metemos. Puenteamos, hacemos un bypass del corazón para poder enfriar al paciente y cuando lo tenemos frío, clampamos todos los vasos que dan acceso a la zona del trabajo, que tenemos que reparar este arco aórtico y ahí tenemos unos minutos, un tiempo indeterminado para poder arreglar el problema.
¿Y qué hace que un cirujano cardíaco infantil, hablando de neurología, hablando de neuropediatría, hablando del futuro de estos niños? Mirad, el cirujano es protagonista de todas las etapas de este niño. Cuando los padres están embarazados de un niño, de un feto con una cardiopatía congénita, nosotros les informamos y les decimos cuáles son las alternativas quirúrgicas, cuál va a ser la vida de ese niño y qué probabilidades tiene de vivir o no vivir. Cuando nace, también les informamos y previo a la cirugía le damos toda la información. Estamos en el quirófano y desde hace unos años también sabemos qué es lo que está pasando con estos niños. Y algo muy importante, tenemos la llave del quirófano. Esto que parece una obviedad es muy importante. Si hay que cambiar algo del quirófano, de los parámetros, de lo que hacemos, somos nosotros los que tenemos la llave. Y esa es la razón por la que estoy hoy aquí. ¿Y por qué el Servicio de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital de La Paz? Actualmente somos 5 cirujanos, 2 perfusionistas y unidad de referencia para el tratamiento de las cardiopatías congénitas en el neonato. Pero solo los cirujanos cardíacos, no. Esto es un estudio, es un proyecto de equipo. Aquí estamos muchos implicados. Están los neonatólogos, están los obstetras, están los anestesistas, están los intensivistas y bueno, y sobre todo los cardiólogos infantiles son nuestros hermanos naturales. Esta es mi tesis, pero más que mi tesis, es nuestra tesis. Somos el equipo que probablemente más neonatos opera de toda España, una media de 10 neonatos al año de patología del arco aórtico. ¿Y qué mortalidad tenemos? ¿Nos licita para poder hacer este estudio? Nuestra mortalidad en los últimos 10 años está en la línea de Europa y Estados Unidos. Tenemos una mortalidad global con más de 1.000 niños en 10 años del 3,9% y una mortalidad neonatal en torno al 10,1%. Y por eso creemos que nos podemos lanzar en esta aventura. Una de las historias que planteábamos es ¿por qué no comparamos la técnica previa de la parada total con la técnica de la perfusión cerebral selectiva que ponemos una cánula para dar flujo al cerebro? Mirad, a raíz de un cambio en el equipo de cirugía cardíaca infantil, de un cambio de liderazgo, se empezó a iniciar la perfusión cerebral selectiva de manera protocolizada, de manera normalizada. ¿Y qué es lo que vimos? Que la mortalidad, esta es la mortalidad de la parada, estaba en torno en un 30-40% y esta es la mortalidad de la perfusión cerebral selectiva. Había una diferencia enorme. Nos movíamos en diferencias de 30-40 al 10%. Y por esa razón dijimos, éticamente, aunque metodológicamente nos lo piden, no podemos hacerlo. Y ahí que nos lanzamos en un estudio observacional, prospectivo, pero que es de los pocos estudios que existen. Y ahí estamos nosotros, con esta justificación, estudiando la perfusión cerebral selectiva, porque el neurodesarrollo es desconocido a medio y largo plazo. Solo un estudio del Hospital de Niños de Texas nos dice que al año los índices del conocimiento y del tema motor de estos niños están algo disminuidos que la población general, pero después no sabemos qué pasa, no podemos responder a esa pregunta de cómo va a estar mi niño en el cole. Y sería una absurdez de pensar que todo es la cirugía. Hoy estamos aquí para hablar de un perfil, de unos niños con un perfil concreto. Influyen factores preoperatorios, incluso factores fetales, factores quirúrgicos, por supuesto, y también en el desarrollo. ¿Y qué hipótesis manejábamos? ¿Qué pensamos que estaba pasando e intentamos demostrarlo? Creemos que es una técnica adecuada. Recordad que si no se opera, fallece. Pero teníamos que ver qué mortalidad tenemos, cuáles son las complicaciones y cuántos niños fallecen. No podíamos ponernos una venda en los ojos y pensar que estos niños no tienen ningún problema. Creemos que tienen una afectación neurológica. Y sobre todo son niños que se operan en un momento muy vulnerable, en las primeras semanas de vida. Y para ello teníamos que meternos con la valoración neurológica. Pero el grupo de Boston nos dice que, ojo con el aprendizaje, parece que ahí es donde se centra una parte importante, ¿no?, de estos niños. Entonces teníamos que meternos en el aprendizaje. Y ahí es donde entra nuestra psicóloga, Clara Herrera, para estudiar estos niños a fondo y junto con los neuropediatras decirnos cuál es el perfil neuropsicológico. Y creemos que hay factores potencialmente modificables que pueden minimizar el daño neurológico. Y eso puede llevarnos a una aplicabilidad clínica y quirúrgica, es decir, cambiar las cosas dentro y fuera del quirófano. Ya os adelanto que el actuar del equipo de cirugía cardíaca al día de hoy ha cambiado cosas a raíz de este estudio.
a raíz de preguntarles por las tardes, cuando Clara estaba viendo a los niños, cómo está el niño que operé, qué ha pasado con este, qué ha pasado con el otro, ya hemos modificado cosas. ¿Y cuál es la metodología? Nosotros operamos a los niños muy pequeñitos, en las primeras etapas de la vida. Estudiamos cómo están en el desarrollo y después intentamos devolverle a los niños pequeñitos aquello que hemos visto, que hemos demostrado. ¿Cuáles son nuestros criterios de inclusión? Cirugía menor de 3 años. Fisiología biventricular, porque la fisiología biventricular va por otro lado. Edad gestacional mayor de 32 semanas, porque parece que los índices de afectación neurológica en los prematuros leves es similar a la población general por varios estudios que hay. Periodo de inclusión, agosto 2004, mayo del 2016. Empezamos la técnica en el 2002 aproximadamente, un periodo de aprendizaje y cuando ya creíamos que teníamos cierta habilidad, empezamos el estudio. Consentimiento informado, se le explicaba a los padres si querían participar. Y el Comité de Ética de la Universidad Autónoma y de La Paz lo autorizó. Y también firmamos un compromiso de confidencialidad del investigador principal, en este caso yo, ¿no? Para poder proteger los datos de los pacientes y así no vulnerar la Ley de Protección de Datos. ¿Cuándo se indica la perfusión cerebral selectiva? Cuando tenemos una hipoplasia del arco aórtico, una interrupción del arco aórtico y una coartación con cardiopatía asociada que precise circulación extracorpórea. Aquí os traemos alguna foto de quirófano para también meternos un poquito en el quirófano. Aquí vemos el corazón y aquí vemos el arco, el inicio del arco. Cuando sobre todo el problema está a nivel proximal y medio, ahí tenemos que actuar con perfusión cerebral selectiva. Aquí ya vemos esa cánula que nos decía lo de Boston en el año 2000 con el doctor Pigula, con la ilustración que he puesto antes. Aquí tenemos la cánula y aquí está uno de nuestros cirujanos, en concreto el jefe de servicio, intentando arreglar ese problema sin sangre y con un tiempo determinado. Veremos qué tiempo tenemos para solucionar este problema. Esta ilustración del doctor Villagra nos va a ayudar a entender más la técnica quirúrgica. Aquí ponemos la cánula, damos perfusión a nivel cerebral y lo que hacemos es hacer una anastomosis entre la aorta descendente y la aorta ascendente, en la porción que tiene ya un buen calibre. Unimos para que el flujo de sangre pueda ir sin obstrucción. ¿Y qué flujo damos? Un flujo en torno a 20-30 mililitros kilo minuto con control de saturación cerebral. Pero ya veremos que hay mucha variabilidad entre los cirujanos, variabilidad en nuestros perfusionistas, y eso que puede parecer una limitación ha sido una fortaleza del trabajo porque nos ha permitido comparar. El circuito de seguimiento, para entender bien la complejidad del estudio. Seleccionábamos los pacientes, fundamental aquí los obstetras, los neonatólogos, los cardiólogos están siempre presentes. Le explicábamos el estudio, hacíamos una primera recogida de datos con la historia clínica y con la hoja quirúrgica y después hacíamos una revisión a 4 bandas. Cardiólogo infantil, que ya lo estaba revisando, neuropediatría, la doctora Tirado hacía una revisión completa, el equipo del doctor Albajara, de la unidad de patología pediátrica compleja, también queríamos saber si a nivel pediátrico había alguna alteración, si a nivel nutricional, cómo se estaba afectando a estos niños. Y una unidad de prestigio del doctor Albajara para que nos descartara o no estudiara esto. Y por último, nuestra psicóloga, 4-5 horas de media con cada niño, analizando, viendo qué problemas del aprendizaje y los distintos test que luego veremos. Aquellos niños que se justificaba una resonancia, si tenían algo en la exploración neurológica, se pedía, si no, no. Después hacíamos una elaboración de datos y el cirujano cardíaco infantil lo revisaba en la consulta, hablaba con los padres, le decía todo lo que habíamos sacado y lo derivaba donde procedía, incluso nos ofrecíamos, y en algún caso lo hemos tenido que hacer, hablar con los colegios para explicar los problemas que tenían. Después pasamos una encuesta de satisfacción para valorar el tema de la calidad asistencial. Elaboración de resultados, cogíamos más de 200 variables, las echábamos al servicio de bioestadística con Jesús Díez y a ver qué nos podía sacar. Muy importante. Y después una aplicabilidad clínica. Y aquí he puesto una estrella, y he puesto un teléfono, para que no se me olvidara algo fundamental, nuestra secretaria, Eva Márquez.
Nuestra secretaria coordinaba todo esto. El 50% de los pacientes de nuestra serie son de fuera de Madrid. Cuando venía un niño de Pontevedra, en el mismo día, lo veía el cardiólogo, que siempre nos facilitaba el cambio de cita, lo veía el neuropediatra, lo veía la unidad de pediatría compleja, de patología pediátrica compleja, y por la tarde lo veía Clara. Y se iban a su sitio con todo derecho. Más de 200 variables preoperatorias, sociofamiliares, de la cirugía, del posoperatorio, cardiológicas, el neurodesarrollo y psicoeducativa. Básicamente, cómo estaba viviendo ese niño a todos los niveles. La afectación neurológica es fundamental en este estudio y queríamos ver a los niños a todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel sensitivo y a nivel motor. Sobre todo hemos desarrollado a nivel intelectual y a nivel sensitivo. A nivel motor, perdón, a nivel sensitivo lo explorábamos. Pero queríamos una variable que nos diera una foto de cómo está el niño. Cuando entrara por la puerta, decir, ¿este niño tiene afectación neurológica o no? Y allí nos encontramos con el Modified Rankin Scale. Rankin es el nombre de un neuropediatra irlandés que en los años 50-60 inventó esta escala. Y nos daba una foto de niño. Esta escala se usa sobre todo en el ictus, está validado en los adultos y ampliamente utilizado en la pediatría, como casi todo en la pediatría no está validado, pero está ampliamente utilizado. Y esta escala, ¿de dónde a dónde iba? 0 puntos, ausencia de síntomas. 5, cuidado continuo. Aquí quiero traer el 2. El 2 era cuando tanto el médico como el niño o la familia eran conscientes de que había un problema neurológico. Porque eso nos servía para hacer dos grupos. Por un lado, un grupo que lo llamábamos que tenía disfunción neurológica. Al menos 2 de la escala de Rankin, MRS, 2 o más. Y luego hacíamos otro grupo, otro subgrupo que está incluido en este, de afectación grave. Aquellos niños que tenían una dependencia funcional o intelectual. Más de 4 de la escala MRS. ¿Qué pasa con el resto de cosas del desarrollo neurológico? La discapacidad intelectual, la inteligencia, coeficiente intelectual por el test de CAI. El test de grafomotor, que luego explicaremos, nos ayudaba. El déficit de atención, el diagnóstico lo daba el DSM-5, un cuestionario, en 2 entornos distintos, hogar y escuela. Nos apoyábamos con el cuestionario, era el VAS, un test objetivo de atención sostenida que el niño hacía delante del ordenador, y luego test indirectos de la atención, como el grafomotor, y un test de memoria, como es el REI. El autismo se valoraba en todos los niños a través del cuestionario ASSQ, que es un filtro, y si sospechábamos autismo nos íbamos a un test diagnóstico de 4 o 5 horas, que es el ADOS. Trastorno específico del lenguaje a través del test de actitudes psicolingüísticas de Illinois, que nos decía el engranaje del aprendizaje del lenguaje de estos niños. La afectación motriz a través de la escala de la función motora, que nos medía los trastornos de la habilidad y de la coordinación, parálisis cerebral infantil, etc. El test grafomotor nos va a servir mucho en este estudio. Valoración de madurez a través del dibujo. Al niño se le daba un dibujo con una casita, una cruz, una flor, un reloj, una bicicleta, un cubo y tenía que repetirlo. Aquí tenemos 2 dibujos, 2 niños, misma edad. Si nos centramos aquí en la bicicleta, veis la bicicleta que ha hecho el niño de arriba, veis la bicicleta que ha hecho el niño de abajo. Arriba un niño con altas capacidades, que también los tenemos, y aquí un niño con un déficit de atención y con un fracaso escolar. A través de los dibujos se sacaba una puntuación, esa puntuación se llevaba a una tabla, a través de la edad se sacaba una puntuación típica. Test validado en la infancia. ¿De qué nos hablaba este test? Discapacidad intelectual, inteligencia, del déficit de atención y también la función ejecutiva a la hora de pintar. Traigo aquí esta diapositiva porque este test también ha sido muy importante en los hallazgos que hemos tenido. El ITPA, el test de actitudes psicolingüísticas de Illinois. Nos decía 12 ítems con respecto a la recepción de la información, al procesamiento y a la expresión. Y aquí en el procesamiento es donde hemos encontrado más cosas que luego explicaremos en los resultados. De lleno a una pincelada de los resultados que nos ayuden a entender el estudio. 81 pacientes con una edad mediana de 15 días, un rango de 3-32 días. Aquellos pacientes más numerosos eran los que se operaban entre los 0 y 14 días, posteriormente 15-30 días y en tercer lugar más de 30 días. Variables preoperatorias, algunas de ellas, cardiopatía grave asociada, 32%, de elección 22Q11,
un 5%, síntomas neurológicos previos a la cirugía, un 17%, malformaciones mayores, un 9%, malformaciones mayores aquellas que necesitaban alguna intervención o producían un problema estético importante. Y luego también queremos traer las variables sociofamiliares para ver cómo es nuestra serie con respecto a la población en general. Disfunción familiar, le pasamos un test de ADGAR familiar que se llama, y cuando era menos de 6 decíamos que teníamos disfunción familiar, un 25%, alto poder adquisitivo a través del test de Holistic, un 20%, y un 48% tenían hermanos. Bueno, son variables sociofamiliares parecidas a la población general. Intraoperatoriamente, ¿cuál es la técnica quirúrgica más empleada? La anastomosis terminolateral que explicaba en el dibujo, un 77%. ¿Y los parámetros de la perfusión cerebral selectiva? ¿Qué parámetros teníamos? Un tiempo medio de 31 minutos, una temperatura mínima de 22, un enfriamiento medio de 30, un calentamiento de 40 y un flujo mililitros kilóminutos de 40. Aquí vemos el rango mínimo y máximo. Lo quería traer para que vierais la variabilidad que hemos tenido según cirujano dependiente y también perfusionista. Y las variables en seguimiento a nivel neurológico: necesidad de apoyo escolar, un 43%, abuso de dispositivos electrónicos, cuando el dispositivo electrónico le impedía hacer sus actividades cotidianas, un 24%, y un dato muy importante, déficit de atención, hasta un 35%. Alteración de la formación en relación con el nervio recurrente, que está ahí en el arco aórtico, cerquita, un 21%, presencia de autismo, 2 casos, un 3%, y parálisis cerebral infantil, un 18%. Pero quería especificar que sobre todo son parálisis cerebral infantil en la escala motora gruesa 1 sobre todo y 2. 1 es cuando puede caminar sin ningún apoyo, sin ningún cuidado, y lo detectamos en la exploración, que hay una lesión de la vía central con relación al área motora. ¿Qué mortalidad teníamos? Para saber si nuestra técnica es adecuada o no, vamos a las hipótesis. Una mortalidad de 12 casos en toda la serie, una mortalidad hospitalaria de 10 casos. En la curva de supervivencia vemos como la disminución de la supervivencia se produce sobre todo al principio, después se mantiene estable. Los niños fallecen sobre todo al principio del procedimiento, después es raro. Y si nos vamos a la patología exclusiva del arco aórtico, cuando solo lo operamos del arco aórtico y de ninguna otra cosa más dentro del corazón, solo ha fallecido un paciente del 77%, que es un 1,8%. ¿Qué factores asociados a mortalidad son estadísticamente significativos? Cirugía menor de 15 días, fallecen más los niños cuando los operamos muy pequeñitos. Cardiopatía grave asociada, malformaciones mayores asociadas, hipoxia cerebral precirugía y evento neurológico posterior, un cuadro de epilepsia, hipotonía, infarto, etc. Aquí vemos cirugía menor de 15 días, más mortalidad que la cirugía mayor de 15 días. Y el seguimiento neurológico, como variable clave del seguimiento neurológico, la recoartación. ¿Cuándo pensamos que está recoartado? Cuando el gradiente es mayor de 20. En un seguimiento medio de 48 meses, 21% de recoartación. ¿Qué factores asociados a recoartación fueron significativos? Cirugía menor de 15 días y un calentamiento mayor de 40 minutos. Todo está apuntando que los niños precozmente parece que encontramos más cosas, ¿no? Y si nos vamos al tema neurológico, nos metemos de lleno. Aquellos niños que los catalogamos de disfunción cerebral, factores asociados, cirugía menor de 10 días, perfusión cerebral selectiva mayor de 40 minutos. En la literatura, en algunos centros dicen más de 50, más de 60. Aquí tenemos en nuestro medio, en nuestros ámbitos, con los medios que tenemos y con las variables que tenemos. Más de 40 minutos, disfunción cerebral. Enfriamiento menor de 15 minutos y o mayor de 40 minutos. Un calentamiento mayor de 40 minutos y reoperación con circulación extracorpórea antes del año de vida. Aquí excluimos los cromosomopatías, en total 23 pacientes. Y aquellos que tienen una afectación cerebral severa, ¿con qué se asociaban? Una vez más, el operarlos precozmente, cirugía menor de 10 días, enfriamiento menor de 15 minutos y o 40 minutos, presencia de CIV, recoartación precoz, reoperación antes de los 2 meses de vida, un flujo mayor de 51
y un estado ácido-base mayor de 2 miliequivalentes litros en la cirugía, cuando había un estado acidótico dentro de la cirugía, un lactato aumentado. La cirugía entre los 15 y 30 días aparece como un factor protector. Aquellos pacientes que se operaban entre los 15 y 30 días tenían menos afectación neurológica, que es la barra azul, que aquellos que se operaban antes de los 15 días, pero también después de los 15 días. Esos tenían más afectación neurológica. Con respecto al flujo, que dábamos por esa cánula a través del tronco brachiocefálico para perfundir el cerebro exclusivamente, cuando el flujo era mayor de 51, todos tenían afectación neurológica, disfunción cerebral. Y también en todos estos estudios, cuando meten muchas variables, tiene hallazgo inesperado. Pues nos encontramos que el hematocrito precirugía, cuando estaba alto, no afectación neurológica. Cuando en casi toda la literatura pone que es al revés. Cuando teníamos más del 35% del hematocrito, parece que puede haber más afectación neurológica. Luego en el debate podemos hablar de qué es lo que pensamos que está causando esto. 32 pacientes, se justificó hacer resonancia magnética y se le hizo. En 20% se vieron lesiones y de ese 20%, 70% lesiones leves, sobre todo lesiones de la sustancia blanca. Y no se vieron relación entre la afectación neurológica y la resonancia. La resonancia parece que no nos aclaraba mucho y no nos daba muchos datos, aunque los números son pequeños. Esta diapositiva es muy importante para entender qué está pasando. Arriba tenemos la curva normalizada de la inteligencia. La línea roja es la media, es 100. Es una curva de puntuación típica. Y parece que la inteligencia de nuestros niños es similar a la de la población general. No podemos decir que sea distinta de manera significativamente. Parece que en inteligencia es normal, pero sin embargo, si nos vamos al test de los dibujitos, ¿qué es lo que vemos? Que está desviado hacia la izquierda claramente y de manera estadísticamente significativa. Nuestros niños tienen un T grafomotor por debajo de la media. ¿Y eso en qué se refleja? Pues puede ser por tres cosas: disfunción cerebral, déficit de atención. Lo que veíamos que los niños que tenían un T grafomotor menor de 85 se asociaba de manera significativa con disfunción cerebral, déficit de atención y necesidad de apoyo escolar. Una vez más, en la atención, el aprendizaje se veía reflejado. Y ese test que nos decía las distintas piezas del aprendizaje, sobre todo donde teníamos el problema era el procesamiento de la información. Veíamos que el ítem que más disminuido estaba era la memoria auditiva. Y esa memoria auditiva, si separábamos a aquellos niños con déficit de atención y los que no tenían déficit de atención, veíamos como claramente estaba disminuida y relacionada con el déficit de atención. Bueno, y con todo esto vamos a hacer una breve discusión. Mortalidad a la paz, mortalidad en la literatura, mortalidad hospitalaria 12,3%, una N de 81. Estos son grupos europeos y americanos, he querido coger de las dos partes. 7% de mortalidad en este estudio con una N de 20, 15% con una N de 93. Parece que cuando la N es mayor se aproxima más a lo nuestro, parecido a lo que hay publicado. Mortalidad cuando la patología es exclusiva del arco aórtico. En La Paz, un caso, 1,8, que son la mayoría, 62, un 80%. Y en el Hospital de Niños de Texas, Fraser, un 3%, con muchos más niños. Probablemente si nuestra serie tuviera más niños, teníamos cifras muy parecidas. ¿Y qué pasa con la recoartación? 21% son nuestras cifras, una N de 81, y la literatura un 11%, una N menor que la nuestra, y si la N es un poquito mayor, cifras parecidas, un 23%. Parece que la técnica es adecuada y está ahí en la línea de lo que he publicado. Pero tenemos que pararnos un poquito con la atención, porque hemos visto que la atención era alta. Está claramente demostrado que aquellos niños que se operan de una cardiopatía congénita tienen aumento del déficit de atención. Y parece que hay un gradiente. Aquellos que tienen una cardiopatía más severa, en torno a cifras del 60%. De aquellos con cardiopatías más leves, en torno al 12%. ¿Dónde estamos nosotros? Un 35%. Pero ¿dónde está la población general? Estudios de campo, en España un 14%, en otros países de habla de castellano un 8% y Estados Unidos un 5%. La cifra habla sola. Y vamos a hacer un recorrido de los trastornos neurológicos, población general y qué hemos encontrado nosotros. Discapacidad intelectual, parece que nuestra curva normalizada era similar a la población general. Parece que ahí estamos igual o parecidos. Trastornos por déficit de atención, parece que alta. Autismo, tenemos dos casos, un 3%, un poco más que la población general, pero para esta patología parece que necesitaríamos más N para poder hablar y decir algo. Trastorno específico del lenguaje, ahí tenemos la memoria, pero aquí no sabemos qué es antes, el huevo o la gallina.
déficit de atención porque tienen la memoria mal o memoria mal porque tienen déficit de atención. Lo que sí sabemos es que ahí podemos actuar. Y estos niños que no se les decía nada, a lo mejor precozmente ahí podemos invertir tiempo, podemos decirle a los padres, etc. Y con respecto a la afectación motriz, tenemos más parálisis cerebral infantil que la población general, pero es un grado menor, ¿vale? Es un grado pequeño, grado 1, aproximadamente como el 80%. Y bueno, esta diapositiva ya finalizando para traer una reflexión de todas estas cosas que hemos hablado. Tenemos niños que tienen una cardiopatía severa, que hay que operarlos, que si no se operan son incompatibles con la vida. Y que sabemos que hay que operarlos pronto, porque si no la funcionabilidad del corazón puede disminuir y puede ser incluso irreversible, incluso fallecer el niño. Pero por otro lado sabemos que cuanto más tarde se operen, van a ir mejor. Si ganamos un día en un tiempo que la vulnerabilidad neurológica vemos que es alta, los niños van a estar mejor. Pero aquí manda la situación clínica. Y aquí tenemos el debate sano, neonatólogos, cirujanos, cardiólogos, ¿qué es lo que hacemos? Por otro lado, en esta fina y delicada balanza quería traer al cirujano con su efecto cronómetro. Nosotros sabemos que a partir de los 41 minutos aumenta la afectación neurológica, pero tienes que reparar el problema. Y hay problemas que se reparan cómodamente en 30 minutos y otros que no. Y aunque suene frío, nosotros no estamos mirando el tiempo. Incluso me atreveré a decir que tenemos una expresión en quirófano que cuando empezamos perfusión cerebral selectiva decimos, ahora hay que ir lento, porque ahora tenemos que asegurar el punto y tenemos que asegurar la jugada. Y luego, por último, traer una respuesta a esa pregunta que le hacían al doctor Villagrán hace unos años, ¿no? ¿Cómo van a ser nuestros niños en el cole? ¿Cómo va a ser la vida de nuestros niños? Bueno, pues yo creo que aquí al menos hemos aportado algo. Sabemos que nos queda mucho por hacer, pero hemos aportado algo. Una madre me decía, cuando le estaba explicando el estudio, le decía, es que a lo mejor tenemos que ver si tiene déficit de atención, y me decía, ojalá esto me lo hubieran dicho antes, porque yo sabía que a mi niño le pasaba algo en el cole, pero bastante tenía con que había salido vivo del quirófano y no me planteaba más historias. Ojalá que antes me hubieran dicho esto, ¿no? Bueno, y con la venia del tribunal me dispongo a leer las conclusiones. Conclusiones. 1. La perfusión cerebral selectiva asociada a la circulación extracorpórea en el tratamiento de determinadas patologías del arco aórtico en neonatos y lactantes es una técnica adecuada en términos de mortalidad y morbilidad. 2. Se observa menos morbilidad cuando la intervención con perfusión cerebral selectiva se realiza entre los 15 y 30 días de vida. 3. Los pacientes con patología del arco aórtico intervenidos en los primeros 3 años de vida con perfusión cerebral selectiva precisan un seguimiento neuropsicológico, además del cardiológico, para detectar las alteraciones relacionadas con trastornos del aprendizaje y establecer tratamiento de dichas lesiones si procede. 4 y última. Los pacientes con patología del arco aórtico intervenidos en los primeros 3 años de vida con perfusión cerebral selectiva presentan factores cuya modificación podrían contribuir a un mejor desarrollo neurológico posterior, específicamente la reducción del flujo por debajo de 51 mililitros kilo minuto, la reducción del tiempo de perfusión cerebral selectiva a menos de 41 minutos y el ajuste del tiempo de enfriamiento y calentamiento al intervalo de 15 a 40 minutos. Muchas gracias.